Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidas, bienvenidos una vez más a este canal. Voy a comenzar a leer algunos de los cuentos de las mil y una noches. Como muchos de ustedes saben, y para los que no lo sepan, las mil y una noches está considerada como una de las más importantes obras de la literatura universal. Digamos que es una antología de cuentos, historias fantásticas, leyendas, cuyo origen es precisamente Oriente. Algunos de los cuentos son hindúes, otros son persas, otros son árabes. Sin embargo, no existe un texto en concreto de las mil y una noches. Debido a que su autor es anónimo, existen muchísimas versiones. Y precisamente de esta obra de las mil y una noches nace el personaje de Sherezada o Sherezade. La primera historia, o digamos la historia con la que comienza el libro, que no es propiamente la primera noche, habla sobre cómo el rey Shahriar, cansado de sufrir infidelidades de parte de su esposa, la ejecuta y decide que cada día se va a casar con una mujer virgen, joven, y a la mañana siguiente la ejecutará para evitar cualquier tipo de traición. Cuando Sherazada se entera de esto, decide ofrecerse como voluntaria para casarse con el rey. Ella le dice que se va a casar, pero que no puede ser ejecutada hasta que ella termine de contarle una historia. Y aquí un dato curioso. Las historias que componen las mil y una noches se van entrelazando una tras otra, lo que genera una historia enorme. Es por eso que Sherezada tarda mil y una noches en terminar la historia. Y al cabo de ese tiempo el rey cae cautivado por los dones, la sapiencia y la belleza de Sherezada y le da el indulto. Espero que esta historia de la primera noche sea de su agrado. Si es así, por favor te invito a que compartas, le des like, comentes. Y hablando de comentarios, voy a dejar en la caja de información una especie de glosario porque el libro tiene muchas palabras que no son propiamente del español. Así que voy a dejar la palabra y su significado en español para facilitarnos a todos, a mí la lectura y a ustedes el disfrute de esta historia. Si es la primera vez que visitas el canal, te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguna de nuestras secciones. Yo los amo, luciérnagas, les dejo un gran beso, un enorme abrazo. Muchísimas gracias por estar aquí hoy. Que lo disfruten y hasta la próxima. Las mil y una noches. Primera noche. El comerciante y el efri. La primera noche, Sherezada contó: me he enterado, oh rey feliz, que hubo un mercader muy rico que tenía grandes negocios en muchas ciudades. Cierto día montó a caballo y se dirigió a una ciudad, pero el calor era tan grande que se sentó debajo de un árbol y, metiendo la mano en la alforja, sacó un pedazo de pan y unos dátiles y se los comió.
Cuando terminó de comer, tiró los huesos y de repente un efrit altísimo, blandiendo en la mano una espada, se acercó al comerciante y le dijo: «Ponte en pie para que te mate de la misma manera que has matado a mi hijo». Preguntó el comerciante: «¿Cómo he matado a tu hijo?». «Al terminar de comer has tirado los huesos. Estos cayeron en el pecho de mi hijo y así, alcanzado, murió en el acto». El comerciante suplicó: «Oh Efrit, soy creyente, tengo mucho dinero, hijos y esposa. Además, en mi casa tengo los depósitos que me han confiado. Concédeme un plazo para que pueda ir a casa y devolver a cada uno lo suyo. En cuanto lo haya hecho, volveré a buscarte. Te prometo que regresaré y que podrás hacer conmigo lo que te plazca. Dios es testigo de lo que te digo». El genio lo creyó y lo dejó marchar. Regresó a su país, arregló todos sus asuntos, dio a cada cual lo que le correspondía e informó a su esposa y a sus hijos de lo que había ocurrido. Rompieron a llorar y lo mismo hicieron todos sus familiares y sus respectivas mujeres e hijos. Hizo testamento y se quedó con ellos hasta el fin del año. Después se dispuso a partir. Colocó el sudario debajo del brazo, se despidió de su familia, de sus vecinos, de sus parientes y emprendió el camino, lleno de pesar, mientras los suyos se lamentaban y proferían los alaridos con los que se acompañan a los muertos. El mercader prosiguió su camino hasta llegar a aquel jardín, el primer día del año. Mientras estaba sentado, llorando por lo que le había sucedido, se le acercó un anciano muy viejo, que llevaba una gacela. Saludó al comerciante, le deseó una larga vida y le preguntó: «¿Qué causa te hace estar sentado tan solo en este lugar, que es guarida de los genios?». El mercader le contó todo lo que le había ocurrido con el efrit y la causa de haberse sentado en aquel sitio. El jeque, o sea, el dueño de la gacela, se quedó admirado y exclamó: «Por Dios, hermano mío, tu fe religiosa es una gran fe. Tu relato es un relato portentoso, que si se escribiese con agujas en los lagrimales, sería una magnífica enseñanza para quien quisiera reflexionar». Sentándose luego a su lado, añadió: «Por Dios, hermano, no me apartaré de ti hasta ver lo que te ocurre con ese efrit». Tomó sitio a su lado y empezó a hablar con el comerciante, quien, para huir del miedo, del pánico, de una gran pena y de terribles pensamientos, se desmayó. Pero el dueño de la gacela no lo abandonó. Un segundo jeque pasó por allí y les preguntó, después de saludarlos, cuál era el motivo de que estuvieran sentados en aquel lugar que era una guarida de genios. Le contaron la causa desde el principio hasta el fin. Apenas se había sentado cuando apareció un tercer jeque, llevando una mula color estornino. Los saludó, les preguntó por la causa que les hacía estar sentados en aquel lugar y le refirieron el asunto desde el principio hasta el fin. Mientras sucedía esto, se levantó de repente una polvareda y una tromba enorme que empezó a avanzar desde el centro de aquella planicie. La polvareda, al irse aclarando, dejó ver al efrit, que blandía en su mano una espada, mientras que sus ojos despedían chispas. Se acercó, arrebató al comerciante y le dijo: «Ponte tieso,
te mataré de la misma manera como tú mataste a mi hijo, al consuelo de mi corazón. El mercader rompió en sollozos y lágrimas, y los 3 jeques no pudieron contener el llanto, ni las lamentaciones, ni los plañidos. El primer jeque, o sea, el dueño de la gacela, recobrándose, besó la mano de el efrit y le dijo: «Oh genio, que eres la corona de los reyes, de los genios, si te contase lo que a mí me ha acaecido con esta gacela y lo encontrases interesante, ¿me concederías el tercio de la sangre de este comerciante?». «Sí, oh jeque, si me cuentas ese relato, me place, te cederé el tercio de su sangre». El jeque y la gacela. Aquel jeque empezó: «Sabe, oh efrit, que esta gacela es mi prima paterna, que tiene mi misma carne y lleva mi misma sangre. Me casé con ella cuando era pequeña y vivimos juntos cerca de 30 años sin que me diese un solo hijo. Por eso tomé una concubina, la cual me dio un varón que podía compararse con la luna cuando se levanta. Tenía unos ojos maravillosos, unas cejas largas y finas, y unos miembros perfectos. Fue creciendo poco a poco hasta llegar a tener 15 años. Impensadamente tuve que emprender un viaje a la ciudad a causa de un gran negocio. Mi prima, esta gacela, sabía desde la infancia la magia y la brujería, por lo que metamorfizó a mi hijo en un becerro y a la joven que era su madre en una vaca, y los entregó al pastor. Después de un largo lapso de tiempo, regresé y pregunté por mi hijo y por su madre. Ella me respondió: «Tu concubina ha muerto y tu hijo ha huido y no sé a dónde se ha ido». Así pasé un año con el corazón lleno de pena y los ojos repletos de lágrimas. Llegó la fiesta de los sacrificios y mandé decir al pastor que me entregara una vaca bien gruesa, y efectivamente me trajo una bastante gorda, que era mi concubina, la embrujada por esta gacela. Empuñé el cuchillo y me dispuse a sacrificarla, pero dio tales mugidos y rompió a llorar de manera tan notoria que me aparté de ella y mandé al pastor que lo hiciese él. La degolló y la desolló, pero no encontró ni carne ni grasa, todo era piel y hueso. Me arrepentí del sacrificio, aunque el arrepentimiento de nada me servía, y se la entregué al pastor diciéndole: «Tráeme un becerro bien gordo». Me presentó a mi hijo, que seguía siendo un becerro. Cuando éste me vio, rompió su cuerda y se acercó a mí, y se revolcó delante gimiendo y llorando, por lo cual tuve compasión de él y le dije al pastor: «Tráeme una vaca y deja vivir a este». Sherezada se dio cuenta de que había llegado la madrugada y cortó el relato que le había sido permitido. Su hermana le dijo: «Qué hermosa, qué bella, dulce y agradable es esta historia». «Pues esto no es nada», contestó, «en comparación con lo que os contaré la próxima noche, si vivo y si el rey me permite quedarme». El soberano se dijo: «Por Dios, no la mataré hasta haber oído el resto de su historia». Pasaron aquella noche abrazados hasta la mañana. El rey salió a la sala de audiencia y vio acercarse a él al visir con el sudario bajo el brazo. El rey juzgó, concedió empleos, destituyó de otros y así hasta el fin del día,
sin decir a su visir ni una palabra en particular. El visir estaba estupefacto. Terminada la audiencia, el rey volvió a su palacio.